El título de la predicación es Domingo de Pentecostés 2014. Más sencillo no podría presentárselos. Domingo de Pentecostés 2014. Hace mucho tiempo, la iglesia conmemora este domingo. En la faz de la tierra, hoy es Domingo de Pentecostés. Hoy. Así es que seguramente hay mucha fiesta en los cielos, oyendo y viendo al Espíritu Santo bautizando a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Yo sé que en la primera palabra de bautismo algunos entran en duda, porque se trata de que ya soy cristiano porque tengo al Espíritu Santo. Es correcto. Ninguno es cristiano si no tiene al Espíritu Santo, si no ha sido engendrado de arriba, del Padre, por el Espíritu Santo. Ninguno lo es. Solamente seríamos religiosos. Pero para ser cristianos, el cuerpo de Cristo, necesitamos tener al Espíritu Santo. Así es que está muy claro. Todos tenemos a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios. Pero voy a procurar, para alegría de su corazón, demostrarle que una cosa es tener el nuevo nacimiento y otra es el bautismo en el Espíritu Santo. Voy a demostrárselos, como lo he hecho por 24 años, la importancia que tiene para usted y para la iglesia cristiana del mundo el bautismo, la llenura, la plenitud, el estar inmersos, sumergidos en él. Permítanme llevarles al texto básico de esta hora preciosa. Hechos capítulo 1 y versículos 4 al 9. Busquen su sagrada escritura, mi hermano lindo, mi hermana linda. Hechos capítulo 1 y versículos 4 al 9. Cuando usted haya encontrado esa porción, le voy a suplicar que se pueda poner de pie. El libro de los Hechos en el capítulo 1 y versículos 4 al 9. Cuando lo haya encontrado en su Sagrada Escritura, se puede poner de pie. Si alguien no trajo Biblia por algún motivo, en las pantallas aparecerán las palabras divinas que están en la Santa Biblia. Así es que pueden leerlas ahí también. Vamos, Señor amado, en tu nombre y por tu gracia divina a leer tu palabra eterna. Y dice así Hechos 1, 4 al 9. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oremos un momentito. Padre bueno y santo, estamos congregados en la celebración de Pentecostés. Gracias te damos por poder hacerlo. Te ruego tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre todos aquellos que anhelamos conocer
del bautismo en tu Santo Espíritu. Señor, bendice a cada familia representada, llénala de amor, de fe y esperanza, para que si aún no tiene la experiencia de la llenura, hoy pueda mantener en su corazón el día inolvidable en el que tú la bautizaste. Señor, permíteles a todos los que ya fluimos en tu gracia con el don de lenguas, nunca despreciarlos, nunca darlo por poco, sino usarlas cuando tu Santo Espíritu nos pone a hablarlas. Bendice a cada uno por nombre, Señor, y glorifícate en esta hora preciosa para que nunca olvidemos el domingo de Pentecostés, 8 de junio del 2014. Con todo mi corazón te lo pido, sabiendo que estás aquí, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, iglesia linda. Hace cerca de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, estando ya resucitado, habiendo ya resucitado y con cuerpo glorificado, ascendió a los cielos, de donde había venido. Habían 11 apóstoles acompañándole. Judas ya había muerto y estaban 2 ángeles de testigos. Estaban en la parte posterior del Monte de los Olivos. Cuando digo posterior, no en la que da a Jerusalén, sino en la que da a Betania, cuando Él ascendió a los cielos. Tal y como lo dice la Santa Biblia. Después de su resurrección, entonces, que había ocurrido al tercer día después de haber muerto durante la Pascua judía, permaneció en este mundo durante 40 días. Más todavía, venía y se iba en la presencia de los apóstoles. Él ya había resucitado y cuando quería manifestarse a ellos lo hacía. Pero al llegar el día 40, los apóstoles habrían de ver algo diferente. Él se iría. No obstante que había de ser así, su misericordia les había permitido ser testigos no solamente a los 11, sino a cientos de hombres y mujeres que habían creído en Él, que le vieron con sus propios ojos durante esos 40 días, hasta llegar a una cifra aún mayor, a los 500. Es decir, Jesucristo manifestó su presencia a los hombres ya en cuerpo glorificado después de la resurrección, hasta superar 500 testigos. Miren el texto de 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice así: porque primeramente, habla el apóstol Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando se escribió el texto y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ven cómo Dios permitió, para gloria del nombre de Jesucristo, que lo vieran tantos. Pero en el relato del libro de los Hechos con el que dimos inicio a esta predicación, su ascensión al cielo era definitiva. Él se iba. Así es que ven aquellos testigos su ascensión divina y se va. Pero antes de irse, ha dado una promesa. Él llegaría hasta el trono del Padre Celestial en el tercer cielo. Ahí estaría y permanecería con Él hasta que todo esté preparado para su gloriosa segunda venida. Por supuesto que Él puede venir en una visitación a esta tierra cuando quiera. Así fue como se le apareció al apóstol Pablo después de su ascensión.
Pablo lo vio cara a cara en el desierto de Arabia. Y ha seguido apareciendo a quienes él elige para manifestárseles en una teofanía o cristofanía, aparición de Dios, aparición de Cristo. Así, en este tiempo, por ejemplo, sabemos que ha aparecido a algunos musulmanes. Dios mismo ha permitido, porque Cristo es Dios, aparecérsele a gente que practica el Islam y se han convertido. Hay una serie de televisión que tiene Canal 27 que se llama Más que un sueño, donde Jesucristo aparece y se convierten aquellos a sus santos caminos. También ha aparecido a judíos. El más famoso de ellos es Kaduri, el rabino de 107 años que le vio personalmente. Y un amigo personal que tengo con el que estuve en Israel recientemente, que es un cristiano canadiense, también tuvo su visitación en 1998, Kim Wheeler. Algo que me impresiona de Kim Wheeler, el pastor canadiense, es que mi Señor le mostró sus manos y sus clavos estaban en sus manos. La huella de sus clavos, quise decir, estaba en sus manos. No en la muñeca, como las películas de Hollywood nos quieren hacer creer. En sus manos, en su costado y en sus pies. Kim fue testigo de eso. No obstante, que Jesucristo tiene el poder para aparecerse a quien Él quiera antes de su gloriosa segunda venida, en la que todo ojo lo verá y nadie quedará exento de verlo, dijo a los apóstoles, a los que le seguían en el monte de los olivos en Jerusalén, antes de su ascensión al cielo, las palabras con las que comenzamos. Miren Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, como ya lo habían hecho, sino que esperasen la promesa del Padre. Oigan bien, esperasen la promesa de Dios el Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hermanos lindos, la promesa del Padre tenía que cumplirse. ¿Cuál es esta promesa? Dios dice, no se vayan a ir. Jesucristo dice, no vayan a irse. Como ya lo habían hecho, fíjese bien, sino quédense en Jerusalén hasta que se cumpla esa promesa. ¿Cuál es? Escuchémosla de sus labios. Juan 14:16. Habla Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él se iría, pero le diría, aquí está otro consolador a su iglesia. Aquí está otro que viene ahora que yo he partido. Jesucristo dice que a su ruego el Padre enviaría a ellos y a nosotros otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Para que esté con nosotros para siempre. Y esto es muy interesante. Dice el texto sagrado entonces en Juan 14:16 de nuevo estas palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo, iglesia linda? Para siempre. Lo vuelvo a reiterar porque es importante. No por unas horas, ni por un día, como se le apareció a Elías y lo llenaba el Santo Espíritu. O a Eliseo, por medio del cual, por el poder del Espíritu Santo poseyéndolo, hacía milagros. No, él dijo, para que esté con ustedes para siempre. David era un hombre inspirado por Dios, el Espíritu Santo lo llenaba y escribía maravillas, pero también pecó, porque no tenía el Espíritu Santo siempre. Ustedes y yo, sí. Jesucristo
nos enseña la palabra en hebreo y en griego literal. La que está traducida como consolador en griego es la palabra parácletos, derivada de la palabra griega parakaleo. La palabra parakaleo, que literalmente se traduce llamar al lado. Para al lado, kaleo, llamar. Así es que se trata de alguien al que el Padre enviaría llamándolo para que estuviera al lado de nosotros siempre. Pero no solamente al lado. Esa palabra parakaleo que usted escuchó es un sustantivo del cual se deriva la palabra parácletos, que significa animador, para animarnos. Es decir, significa que nos dirige por el buen camino, simplemente dándonos ánimo cuando lo necesitamos. ¿Qué ayuda es el Espíritu Santo, nuestro animador, parácleto? También significa exhortador, es decir, alguien que exhorta, que nos hace seguir el buen camino y nos endereza cuando es necesario. Qué belleza de ayuda tenemos los cristianos. Y también significa, como el Señor lo describe, consolador, para consolarnos, para aliviarnos en nuestras debilidades y reconfortarnos. El sustantivo parácletos identifica a una persona a quien le toca interceder por alguien o ayudarle. Iglesia linda, esa persona es el Espíritu Santo. Como vemos, el Señor Padre, Dios eterno y todopoderoso, enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre. La victoria del creyente radica en que esa persona divina no solamente esté al lado de nosotros, sino en nosotros. Así, nuestro Señor Jesucristo nos está revelando que el ministerio del Espíritu Santo, como divino acompañante y maestro, enviado por el Padre desde el cielo, es, en primer lugar, el Espíritu Santo habría de permanecer con los discípulos de Cristo para siempre. Mira el primer punto. El Espíritu Santo, que habría de venir del cielo, tendría que permanecer con los discípulos seguidores, significa la palabra discípulo, de Jesucristo para siempre. No solamente para siempre en la vida temporal, sino para siempre en la vida de la iglesia. Y según Juan 14:17, oigan lo que dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Noten, por favor, mora con vosotros. Los está acompañando el Espíritu Santo, pero estará ¿en dónde, hermanos lindos? En vosotros. Noten la diferencia, por favor. Mora con vosotros. Yo estoy aquí, el Dios Hijo encarnado, el Dios eterno encarnado en el Hijo. Aquí está el Espíritu Santo en mí y conmigo. Y está con ustedes. Pero vendrá a morar en ustedes. Todavía Él no ha muerto. No ha pagado por nuestros pecados cuando Él declara estas palabras. Así es que está bien claro. Los discípulos, hermanos amados, están oyendo. El mundo no le puede recibir. ¿Por qué no puede verlo? ¿Por qué no puede conocerlo? Porque los pecados que tiene el mundano, el pecador, se lo imposibilitan. Y Él no puede venir a morar en pecadores. Ellos, los del mundo, necesitan del lavamiento de la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda venir a ellos a hacer morada y compañerismo. No puede entrar en un pecador a menos que tenga la purificación, la santificación, la limpieza, el lavamiento de la sangre de Jesús. En cambio,
Los discípulos le conocerían porque Él mora con vosotros. Es decir, andaba con ellos a la par, puesto que andaba con Jesucristo. Pero Él agrega, y estará en vosotros. Esto significa dentro de ellos, es decir, en el cuerpo, alma y espíritu del hombre. Y junto a Jesucristo estarían ellos siendo bendecidos, es decir, que además el mismo Cristo, el que también vendría a ellos, junto con el Espíritu Santo cuando éste descendiera. Hermano lindo, muy pocos están conscientes de que tienen en su haber, en su corazón, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Déjeme explicárselo oyendo a Juan 14, 18. Mire lo que dice Jesús. ¿Qué dice, iglesia linda? Léalo conmigo. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Jesucristo vendrá con el Espíritu Santo. Él vendrá a ustedes. Y cuando Él viene a ustedes, Él dijo: yo y el Padre, uno somos. Iglesia linda, ¿la iglesia cristiana es eso o no es nada? Juan 14, 18 lo ha confirmado. Sí, el Espíritu Santo, punto 2, como maestro, también tendría como su ministerio enseñarles todas las cosas. Ahí está. Vosotros tenéis la unción del Santo y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción del Santo permanece en vosotros. Lo dijo Juan. Aquí está. Tendríamos un ministerio del Maestro para enseñarnos todas las cosas. Miren Juan 14, 26. Mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso un creyente maduro, lleno del Espíritu Santo, sabe cuando hay una herejía que se está predicando desde un púlpito. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y sabe cuando algo no es cierto, cuando alguien miente. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Porque está lleno del Espíritu Santo, que revela toda verdad. Pero cuando una iglesia no tiene llenura, le hablan cualquier cosa y se la traga. Esa es la diferencia. Punto número 3. Y también vendría a guiarlos a toda la verdad. Noten bien, hermanos, la verdad tiene nombre propio, se llama Jesucristo, y también vendría a guiarlos a la verdad. Lo dice en Juan 16, 13 de la manera siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un creyente no está, mi hermano, más que bendecido con la presencia divina del Espíritu Santo en este mismo versículo y el que sigue. También vemos que el punto 4 hablará conforme Jesucristo lo dirige y no según su propia autoridad divina. Esta frase no le resta en nada el poder soberano del Espíritu Santo, quien es Dios Todopoderoso. Pero dice que Él estará haciendo conforme a lo que Jesús le diga y no según su propia autoridad. Ahora entienden algunos por qué hemos clasificado de manera humana, guiados por Dios, al Padre en primer lugar, al Hijo en el segundo lugar y al Espíritu Santo como tercer lugar, sin que reste en área de importancia ninguno de ellos, porque los tres son uno, consustanciales. Pero en la forma de operar, el Espíritu Santo es tan noble, tan humilde, que se sujeta a la autoridad de aquel que es el Padre y que es
el Hijo en su ministración terrenal. Juan 16, 14 al 15. Él me glorificará. Miren cómo es de lindo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven? Ahí está el Padre y el Hijo juntos. Punto número 5. Así dará también testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene esa virtud. Él no busca la exaltación ni la adoración. Él no busca eso. Él quiere que su iglesia adore al digno de toda adoración, a Jesucristo. Miren Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará también testimonio acerca de mí. Hermanos lindos, del mismo Padre del cielo, en su santa procedencia, vendría el Espíritu Santo y Jesucristo mismo es quien lo enviaría. Miren ahora el punto número 6. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. La sana doctrina en una iglesia cristiana engrandece el nombre que es sobre todo nombre. Agradece al Espíritu Santo su presencia y glorificador será Él siempre de nuestro Señor Jesucristo. Así está establecido en el orden divino. Juan 16, 14 lo ha declarado. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El punto número 7. Y recordará a los discípulos lo que Jesús enseña. Hermano lindo, la palabra discípulos, por favor, inclúyase. Significa seguidor de Jesucristo. Y recordará a todos nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo enseña en presente. Sus palabras permanecen para siempre. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Lo dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, Señor, porque tenemos a uno que siempre en la memoria nos recuerda un versículo. Y cuando usted habla de memorizar versículos, qué lindo es que algunos puedan hacerlo. Lo que está diciendo el Espíritu de Dios es: recuerda lo que Jesucristo dijo. Y usted se recuerda, y usted tiene presente en su memoria, porque el Espíritu Santo se lo revela. Punto número 8. Anunciará a los discípulos las cosas que han de venir. Juan 16, 13. Ahí estamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro. Porque no hablará conforme a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora vamos al punto número 9. Su ministerio será convencer al mundo del pecado que están cometiendo. El mundo está lleno de pecadores, mi hermano lindo, como éramos nosotros, que necesitan la salvación. Les trata de convencer de que hacen mal, como nos convenció a nosotros. También de la justicia, que es solo por medio de Jesucristo. Nadie puede ser justificado por sus obras ni por su religión, sino por Jesucristo. Y del juicio de Dios que vendrá sobre ellos. El juicio de Dios vendrá, mis hermanos queridos, como está escrito. Juan 16, 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso cuando usted estuvo en la iglesia o está en esta iglesia en este día, Señor, en tu presencia, porque Él está aquí, uno puede sentir redargüimiento por sus pecados. Y es el Espíritu Santo diciéndole, es tiempo de que escuches. Si no confiesas a Jesucristo con tu corazón, con tu boca, creyendo que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario, vas a morirte en delitos y pecados, lo cual es infierno. Pero si tú confiesas a Jesucristo, nunca morirás con delitos y pecados porque Él tomó tu lugar y te salvó. Y eso es lo que a usted y a mí nos pasó si ya somos cristianos. Ahora volvamos al punto. Hemos visto por las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo parte del carácter del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él, el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, lo habrían de tener con ellos y en ellos, el cual les sería enviado. Ellos no sabían cuándo. Lo vieron ascender en gloria, subió a las nubes, lo cubrió una nube y fueron al aposento alto. Algunos teólogos piensan que en el aposento alto había más de 120. Algunos piensan que eran más, pero el Espíritu Santo estaba aguardando que el Padre lo enviara y fueron poco a poco, según el Padre ponía, yéndose los que no debían de estar allí y quedaron los únicos que debían de estar allí, aquellos sobre los cuales vendría el Espíritu Santo. 10 días tardaría y algunos se desesperaron. ¿Qué estaba esperando el Padre? Un misterio, mi hermano lindo, que usted tiene que aprender es que el Padre suele hacer casi siempre sus grandes obras en el día de las festividades del pueblo de Israel que Él estableció. ¿Cuándo vino Jesucristo? En mucha probabilidad teológica, en la fiesta de los tabernáculos. Y tabernaculizó y estuvo aquí. El texto traducido literal. ¿Cuándo murió Jesucristo? En la fiesta de la Pascua. 14 de Nisan. Ahí murió. ¿Y cuándo vendría el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. No lo sabían los discípulos, pero Él sí. Así es que les dice, después de esa ascensión, espérense hasta que venga la promesa de mi Padre. Pero, de nuevo, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? Según las palabras de Jesús, veámoslo otra vez, Hechos 1:4, ¿qué dice ahí? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y la respuesta de que para qué vendría está en el versículo 5. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan el Bautista en el río Jordán bautizaba con agua para arrepentimiento, para perdón de pecados. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo os bautizará. Juan había dicho, habrá aquel que habrá de venir que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesucristo. Y aquí dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿para qué habría de venir? Para bautizarlos. La palabra bautismo viene del griego baptizó, baptisma. Ahí lo tienen en una forma baptisma, baptizó, sumergir, meter dentro del agua totalmente. Y agregué una palabra interesante, teñir, solo para que lo entendamos. ¿Por qué los cristianos evangélicos bautizamos por inmersión total? Simplemente porque la palabra baptisma significa inmersión, sumergir. ¿Y de dónde saqué la palabra teñir para que entendamos un poco más? ¿Saben ustedes cómo las telas que eran de lino, las telas de algodón eran
formadas en colores distintos para el gusto de las mujercitas, de los varones que podrían vestir una tela de color. Habían piletas y ahí tenían el tinte. En una pileta estaba el rojo, en otra pileta estaba el amarillo, en alguna otra pileta estaba el azul, en otra pileta estaba el negro. Agarraban la tela, la sumergían y hasta que la tela no era teñida, absorbía el color, no estaba lista. Una vez que estaba lista, la ponían al sol y estaba lista. La palabra baptisma y la palabra teñir están muy cerca. En la exposición teológica podemos entender qué quiere Dios: teñirnos de su presencia. El que está en Cristo, de Cristo está revestido. Esa palabra es bella. Tengo una vestimenta alrededor mío invisible, pero es Cristo en mí, morando. Estoy revestido, teñido de Cristo. Es una explicación para nuestra mente natural, para poder entender claramente la necesidad de estar inmersos en Él, sumergidos en Él. Así que Jesús les dice que el Espíritu Santo les bautizará en Él. Serían bautizados con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, sumergidos todos, cuerpo, alma y espíritu, en su presencia. Pero un momento, veamos bien la historia sagrada. Creo que para usted tiene mucha importancia lo que va a escuchar. Ellos, los que estaban esperando la promesa del Padre, que el Padre enviaría, ¿ya eran cristianos? Es una pregunta interesante. ¿Ya eran cristianos? Porque si ya eran cristianos, entonces la promesa del Padre es una segunda experiencia. Si yo ya tengo al Espíritu Santo dentro de mí, nací de nuevo, fui perdonado, lavado por la sangre de Jesucristo, y entre el Espíritu Santo yo ya soy cristiano. ¿Aquellos que aguardaban en el aposento alto eran cristianos o no? Es una buena pregunta para usted, para saber si esta experiencia es o no es después del nuevo nacimiento. Entonces, permítanme explicárselas con amor. El mismo Jesucristo, hermanos lindos, ya había muerto por sus pecados, es decir, ya creían en Él como el Señor y el Salvador de sus vidas, todos. Ciertamente, los pecados de Pedro, de Juan, de Andrés y todos los demás habían sido perdonados. Y había Él muerto, derramado su sangre y resucitado. Recuerden que lo que estamos leyendo en Hechos 1 es que Él habló, es estando ya resucitado. ¿Cómo no iban a creer en Él? Así que ya eran cristianos. Es más, y esto tal vez lo asombre. Prepárese, mi hermano lindo, para una sorpresa, tal vez. Ya habían recibido al Espíritu Santo para ser salvos. Ya lo tenían dentro de ellos. Le estoy hablando de los 11 que estuvieron con Él cuando se les apareció y ha resucitado en el aposento alto el domingo de resurrección. ¿Quién no conoce la historia de la resurrección? Y de pronto, estando encerrados en un cuarto, con la puerta bien cerrada, el Señor aparece y les dice: salve, shalom. Ahí apareció el mismo domingo en que resucitó. Y aquí está la sorpresa. ¿Qué hace ese domingo? Veamos. Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Iglesia linda, fueron salvos ahí enfrente del Salvador, al cual estaban en el nombre de Él mismo reunidos por causa de su resurrección, pero desconociéndola, ignorándola, hasta que Él desaparece. ¿Qué hace? Lo primero que hace Jesús: salve, shalom, paz a ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío. Y ahora sopla. Reciban el Espíritu Santo. Y son salvos. Templos vivos del Espíritu Santo. Salvos por la sangre que Jesucristo había derramado y poniendo su fe en Él. Eran creyentes cristianos. Así es que está muy claro. El versículo 22 nos hace la aclaración preciosa de que ellos ya eran cristianos. Y a partir de tenerlo ya dentro de ellos, de nacer de nuevo, les dijo, Juan 20:23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermano lindo, a quien usted anuncia el Evangelio, le está dando la oportunidad del perdón de sus pecados, para salvación y vida eterna. Y a quien usted no le anuncia el Evangelio, simplemente queda con sus pecados para perdición. Le está entregando las llaves del reino. Ahora todo lo que ustedes hagan es con mi autoridad. Pueden predicar mi palabra. A quienes les remitan sus pecados, les serán perdonados. Y a los que no, serán condenados. Al que crea, será salvo. Al que no, será perdonado. Es decir, será condenado. Ya eran salvos, ya podían atar y desatar aquí en la tierra. Lo que en el cielo sería atado y desatado por ellos. Ya eran hijos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Estaba cumplido en ellos lo que dijo Jesús para usted y para ellos. Mateo 18, 18 al 19. ¿Qué dijo? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ya son hijos, pueden pedir. Hermano lindo, la iglesia tiene que usar más el atar en la tierra lo que Dios ata en el cielo. Cuando tenga una prueba, ate en el nombre de Jesús. Al enemigo de nuestras almas, átelo en el nombre de Jesús. Cualquier circunstancia adversa, en el nombre de Jesús, repréndala, átela. Y cuando usted quiera desatar, desate bendición, desate sanidad, desate bautismo, desate bendición sobre el que el Señor le ponga. ¿Vio? Pero, no obstante, que ya son cristianos, les dice que esperen la promesa del Padre. El día en que ascendería al cielo. Sí, eso les dice. ¿Por qué? Porque les faltaba algo. Poder. Diga conmigo poder. Otra vez, poder. Otra vez, poder. Hay tantos cristianos sin poder. Tantos que no tienen poder. Pareciera que no son cristianos. No dan testimonio al mundo. Es decir, no tienen llenura del Espíritu Santo. No tienen el bautismo del mismo Espíritu Santo
para hacer eficazmente el ministerio que les correspondía. Así, oigamos lo de Jesucristo en Hechos 1:8. Oigan por qué era necesario. Pero recibiréis, ¿qué iglesia linda? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo Guatemala. Me encanta esa reacción, Jesucristo. Hermanos lindos, Jesucristo ya les había dado al Espíritu Santo en el soplo divino, y ellos por temor, no por temor, es la aclaración, no por temor, no en desconcierto, sino porque Él se los pidió, fueron de nuevo a Galilea. Oigan, salieron del aposento alto, del donde estaban reunidos cuando fue la resurrección, estoy hablando de la resurrección, y el Señor les manda decir con María Magdalena de que vayan a Galilea. No que vayan a predicar, vayan de nuevo a Galilea. Y si usted se ubica en Jerusalén, sabe muy bien que la Galilea está lejos. El lago de Getsemaní, el lago de Galilea, el lago donde estaba la pesca milagrosa, el lago donde Jesucristo de Genezaret también se puede decir, el lago ahí habría de estar. De nuevo los discípulos, ya con el Espíritu Santo, pescando. Qué impresionante descubrirlo, Señor. Es decir, que ellos estarían siendo enviados, no obstante esto, de nuevo a Galilea. Mateo 28:8-10 lo declara. Mire, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hermanos lindos, eso fue en la mañana, y después más tarde apareció con ellos y les dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y después se fueron a Galilea a pescar. Juan 21:1-3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o sea, el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y entonces está la historia linda que usted ya conoce. Jesús les dice desde la orilla de la playa del mar de Galilea: no han pescado nada, tiren la red a la derecha. Y sacaron 158 peces. Y mientras tanto les tiene una preciosa intención de su corazón, preparándoles un pescado asado para que cuando bajen puedan comer. Y Pedro se tira al agua porque quiere estar más rápido con el Señor. Y entonces estoy en el diálogo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos, mis ovejas. Y ya conocen el diálogo. Así. Permítanme ahora que volvamos al relato del libro de los Hechos. Hechos 1:12-14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban esperando la promesa del Padre, ya en Jerusalén. Estaban allí unos 120 y por supuesto aconteció el milagro.
el Espíritu Santo descendió del cielo, llegó donde ellos estaban y los llenó de su presencia. Cuando usted descubre lo que sucedió en aquel lugar, tiene que ver a Dios obrando de manera sobrenatural. Fue algo sencillamente maravilloso. El Espíritu Santo desciende en forma ruaj, viento. Espíritu se traduce en el griego, ruaj es igual a espíritu y ruaj también es viento. Así es que ahí estaban reunidos el día de Pentecostés, hoy hace 2000 y más años, ocurrió el milagro. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esas bellísimas lenguas de fuego en las cabezas. Llamas de fuego sobre sus cabezas. Bautizados. Y en lugar de seguir hablando el idioma normal, hablaban algunos en idiomas de otros que nunca habían aprendido. Y hablaban distintos idiomas entre ellos. Y otros hablaban lenguas angelicales, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Así es que eran otras personas. Eran otros. Tan llenos estaban de su presencia que se desinhibieron. Ya no había inhibición. Estaban simplemente como que estuvieran embriagados, llorando, gimiendo, alabando, gritando, hablando en lenguas. Y la gente que los miraba pensaba que estaban ebrios, que estaban como borrachos. Allí todos los presentes experimentaron el cumplimiento total de la promesa del Padre y la poderosa razón por la que el Espíritu Santo los bautizaría. Recibirían poder sobrenatural. ¿Sabe cuál? Poder para testificar, poder para predicar, poder para orar, poder para sanar, poder para ser santos, para ser verdaderos testigos de Jesucristo. Hermano bendito, el que está lleno del Espíritu Santo tiene poder, no propio, sino del mismo Espíritu Santo, para todo eso, para gloria de su nombre. Sí, definitivamente el bautismo con y el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, es una experiencia diferente, distinta al nuevo nacimiento. Una experiencia en donde sobrenaturalmente uno viene a ser lleno. Y no solamente es salvo y es cristiano, sino que llena el corazón totalmente, llenándolo por medio del bautismo para saturación, llenura, plenitud, lo cual es sinónimo de poder, de dones, del fruto del Espíritu Santo, de santificación. Y la iglesia necesita de su bautismo, de su poder. ¿Quieren una prueba? Se las voy a dar. Voy a mostrarles cómo la iglesia necesita del bautismo del Espíritu Santo. Miren el libro de Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23 en su primera parte. ¿Lo leen conmigo, iglesia linda? ¿Me hacen el favor de leerlo conmigo? Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Obsérvelo de nuevo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, mi hermano lindo? Que usted sea lleno de amor. Amoroso, mi hermana. Amorosa. Aleluya. Tenga gozo, 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 contentamiento,
tenga paz. Hermanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenga paciencia, que nada le cause sentirse fuera de lugar. Benignidad. Todo lo mira bien. Todo le parece correcto porque Dios le da inocencia, benignidad, bondad. Usted es bondadoso, le da a los demás, le da amor, afecto, cariño. Fe. Nunca duda que Dios está a cargo de su vida. Él está al control. No importa lo que pase, Él sabe lo que hace. Eso es fe. Iglesia linda, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Mansedumbre. Es tan manso el hermano que le dicen cualquier barbaridad y se queda igual. ¿Sabe por qué provoco en usted estas preguntas? ¿Está así mi hermano su vida? Y es final, es templanza. ¿Y qué es la palabra templanza? Dominio propio. El tentador viene a tentarme, le cuento. El tentador viene a tentarlo, le cuento. ¿Tiene usted dominio propio? ¿O es como la mayoría de los cristianos que caen en pecado y después se arrepiente? ¡Qué tristeza! Dominio propio significa que el tentador viene y usted le dice no al pecado. Ahora, si peca, el Señor lo perdona, no se preocupe, no vaya hasta el infierno. ¿Pero es eso poder? No. Así es que con ese panorama le pregunto, ¿ve una iglesia poderosa o mira una iglesia débil? Solo se lo pregunto. ¿Ve? Nos falta la llenura. Nos falta la llenura. Nos falta la llenura. Y cuando estamos llenos, cuidar de que no se contriste. No se entristezca el que esté en nosotros. Porque caemos de nuevo en lo mismo. Hacemos lo malo en lugar del bien. Hermanos lindos, quería mostrarles solamente la forma en que indica el Señor deberíamos de comportarnos. Solo observe lo que le aconteció al apóstol Pedro en aquel glorioso día de su bautismo con el Espíritu Santo y verá que pasó de ser un temeroso discípulo a un valiente testigo. Pedro era un hombre tan temeroso, iglesia linda, tan miedoso, y de pronto Pedro cambia. Mire Hechos 2, 14 al 15. Mire, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, 9 de la mañana. Ahora mire lo que dice Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está retando al Sanedrín, retando a los sacerdotes. Cristo, el que crucificaron. Han pasado solamente 50 días. Y está diciéndoles, ustedes lo mataron. No entendieron, la muerte no lo retuvo. Pedro está siendo testigo, sin miedo, está declarando, no importa la cárcel, no importa mi vida, declaro que Él es el Señor. En Hechos 2, 37 al 39, miramos el final. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Eso quiere decir el regalo de arriba del Espíritu Santo. Naceréis de nuevo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso lo incluyo
a usted, mi hermano lindo. Y aquel día de Pentecostés de hace casi 2000 años, la iglesia nació ese día, dio sus primeros frutos. Si aquella fiesta era frutos de la tierra, trigo, primicias, las primicias del Espíritu de Dios, las primicias del Padre habrían de aparecer. Y en lo que se celebraba la fiesta de las cosechas de Shavuot, estaba celebrándose en el reino de los cielos la cosecha de los nacidos de nuevo. Mire Hechos 2:41 y asómbrese. Así que los que recibieron su palabra aquel día fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, primicias, los primeros frutos. Y luego fueron otros 5000, mire Hechos 4:4. Inmediatamente, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000, y siguió hasta hoy. Ahora le pregunto algo que puede interesarle, pero ¿hubo otros bautismos del Espíritu Santo además del de Pentecostés? Esta pregunta es clave, iglesia linda. ¿Hubo otros bautismos aparte del de Pentecostés? Sí, sí, sí. Los hubo y los siguen habiendo. Todavía, hasta hoy. Les voy a mostrar un segundo bautismo. Solo junté 3 para texto sagrado, más lo que la historia enseña. En Hechos 4:31 al 33, mire usted cuando estaban reunidos en una casa seguramente, muchos de la iglesia, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué dice iglesia linda? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo y no estaban egoístamente apropiándose de nada. Lo que tengo es tuyo y si te sirve, úsalo. Eso lo hace solo el Espíritu Santo. ¿Quieren otro testimonio, hermanos lindos? ¿Quieren otro testimonio? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora quiero que observemos otro bautismo, otra llenura bíblica, la número 3. Hechos 10, 44 al 46. Estaba en la casa de Cornelio, el centurión romano, el apóstol Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, es decir, judíos que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban, ¿en qué iglesia linda? En lenguas, y que magnificaban a Dios. Ahí tiene un tercer bautismo. ¿Quiere un cuarto bíblico? Se lo voy a dar. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquellos discípulos, hermano lindo, creían en Jesús. Y les dice Pablo: ¿ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué es eso?
Fueron bautizados en el nombre de Jesús, sumergidos en el agua, les pusieron manos y fueron bautizados con la llenura del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Iglesia linda, eso está en su Biblia. Y después de esos que están en la Biblia, a través de los siglos, ocurrió el bautismo del Espíritu Santo más y más, en diversos avivamientos. Conocí en las montañas Somozas en Tennessee, un lugar donde el Espíritu Santo se derramó en medio de aldeitas que están en la montaña y comenzaban a hablar en lenguas y nadie podía entenderlos porque aquellos eran bautizados y ahí hubo un avivamiento. Hace algunos siglos nació la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía, del Evangelio completo. 2 iglesias nacieron de ese avivamiento. Más tarde, allá en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, estaban en una iglesia y de pronto el Espíritu Santo llega y los bautiza a todos y hablan en lenguas y se vuelve un avivamiento. Ahora lo sitúa en Totonicapán. ¿Quién conoce Totonicapán? Levánteme su mano. Los demás no conocen Toto. ¡Hala! No puede ser, hombre. ¿No son chapines? No. Allá en Totonicapán, hace más o menos 80 y algo de años, estaban en una iglesita preciosa alabando al Señor en espíritu y en verdad, cuando de pronto el Espíritu Santo se derrama. Los bomberos llegaron, la policía llegó. Una semana estuvo una hermana hablando en lenguas. No podía comprar en el mercado, nadie le entendía. Y la hermana solo hablaba en lenguas. Los barrotes de la iglesia tenían electricidad. Eso está en la historia de la iglesia del Evangelio completo de Guatemala. Fue el derramamiento del Espíritu Santo en Guatemala hace más de 80 años. Y seguirá ocurriendo. Solo necesitamos creerlo, pedirlo, quererlo, anhelarlo. El bautismo, la llenura. Y Él, Jesucristo, quien nos da el bautismo en el Espíritu Santo, como dice Juan el Bautista, permitirá que así sea y sucederá. Así es que le hago una pregunta. Después de todo lo que he escuchado, ¿será la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo algo aparte del nuevo nacimiento? Sí. Lo es otra experiencia. Yo voy a pedirle que se ponga de pie a toda la congregación. Estoy seguro que han sido bendecidos. ¿Quién me dice amén? Y no por complacerme a mí, por complacerlo a Él que está aquí. ¿Quién dice amén? Le den un aplauso, hermanos lindos, con su corazón. Ahora, le quiero hablar a usted, mi hermanita, hablo a las mujercitas por un momento. Y también a ustedes, varones. Quiero hablarles un momento. Hay unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en las que podemos confiar. ¿Quién cree que es confiable Jesucristo? Levánteme su mano. ¿Usted cree que es confiable? Muy bien. Voy a ponerlas en pantalla y usted las va a leer. Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, ¿qué dice Jesús ahí? Toda la iglesia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice iglesia? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Créalo. El 6 de junio de 1983 fui bautizado en aguas.
Salí del bautismo en aguas con la bendición de sentirme limpio, habiéndome identificado con la muerte de Cristo, y salí a nueva vida. Ese día domingo había bautismo con el Espíritu Santo en la iglesia Verbo. Y unos hermanos llegaron a buscarme a la iglesia Elim donde yo me congregaba. Fernando, qué lindo que te bautizaste en aguas como manda el Salvador. Queremos que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Yo soy recién nacido. Nací el 27 de mayo del 83. ¿Y ustedes quieren que yo reciba el bautismo, el don de lenguas? No, eso es para otros. Fernando, vente. Y me llevaron a la carpa, a Verbo, en la zona 9. Y ahí estaba yo en la carpa. Y de pronto oía que alguien hablaba en lenguas. Éramos un grupo nomás de unos 50 personas. Y yo nada. Y mi mente, yo no lo merezco. Yo creo que no debo. Señor, no sé, no creo que sea posible. Y así estuve en lucha. Terminó la administración. Llegaron los ancianos de Verbo y me dijeron, ¿recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? No. Ok, espérate. Me rodearon los ancianos. Se tomaron de las manos y me dejaron en el centro. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y de pronto, aquí en mi vientre, sentí una mano. No podía ver a nadie, pero había una mano que estaba encima de mi cuerpo. Y sentí que me estaban empujando. Y después de pujar, comencé a hablar en lenguas. Bendito sea su nombre. Y mi mente natural decía, ¿qué es esto? Y de adentro fluían ríos de agua viva. Hablaba en lenguas. Eso ocurrió el 6 de junio de 1983. Hoy es 8 de junio del 2014. Hace 31 años. Tengo al Espíritu Santo en mi corazón, llenándome. Pastores que están presentes y ancianos que están presentes, quiero rogarles que se sitúen en lugares adecuados dentro del altar, porque vamos a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo poniendo manos, tal como la Biblia enseña. Por favor, pasen al frente, pastores, ancianos que están al servicio de la iglesia, vengan por favor, acérquense. También tú, esposa de ancianos y pastores, acérquense. Si tú es en diferentes lados, porque voy a llamar al pueblo que quiera el bautismo para que venga. Ahora, mi hermano lindo, en lo que ellos están situándose, todo lo que vamos a hacer no es hombre. No hay manos aquí que puedan hacer nada. Solamente obedecemos la palabra. Y la palabra dice, y ponían las manos sobre aquellos y ellos hablaban en lenguas. Y eran bautizados. Quien lo hacía era el Espíritu Santo, y quien lo sigue haciendo es el Espíritu Santo, porque Jesucristo así lo ha querido. Ahora quiero que pasen al frente todos los que anhelen recibir hoy el bautismo en el Espíritu Santo. Acérquense por favor al altar, todos los que lo anhelen, sin ninguna reserva. No estén pensando en qué me dirán, qué va a pasar. Yo no puedo hacer nada si Jesús no lo hace. Acérquense, distribúyanse, pastores, siguen viniendo. Voy a rogarles a los que van pasando que vayan pensando en esto. Es Él que lo va a hacer. Es Él el que va a mostrarse. Y a ti imploro, Jesucristo,
para que tu Espíritu Santo venga a derramarse sobre cada hombre y mujer que está aquí en la iglesia. Que tenga la experiencia que me concediste hace 31 años y pueda tener la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, empezamos a sentir tu presencia. Cierre sus ojos, varón. Sentimos, Señor, que algo va a acontecer, pero no se trata de nosotros, sino de ti. Hazlo tú, Jesucristo. Bautízanos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, tócanos, plenitud, sumérgenos en tu santa presencia. El hermano pastor Edmundo Madrid ya no está en medio de nosotros, él ya está en el cielo. Venía de un viaje de Estados Unidos hace algunos años, de una convención de una iglesia presbiteriana, preciosa doctrina, pero no conocen todavía la experiencia en su mayoría del bautismo. Y venía sentado en el avión, y de pronto el bautismo llegó, y en su lugar, en el avión donde venía de viaje, comenzó a hablar en lenguas. La persona que iba a la par se sintió escandalizada porque él no podía dejar de hablar en lenguas. Cuando llegó a Guatemala, venía mareado con la experiencia del bautismo. Tuvo que irse de la iglesia en la que estaba, porque no tenían esa parte de la doctrina que a veces nos causa división. Edmundo Madrid fundó la iglesia Lluvias de Gracia, cientos de iglesias en Guatemala, y fue llamado a la presencia del Señor no hace mucho tiempo. Usted puede ser bautizado hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana. ¿Y cómo lo sabré, pastor? Muy sencillo. De pronto sentirá que comienza a hablar en algo que no entiende. Pero Dios sí entiende, dice la Biblia, cuando hablamos en lenguas angelicales. Así es que no se extrañe de fluir. Mañana, pasado mañana, el próximo domingo, cuando Dios se lo permita. Pero note algo, los que dificultamos la experiencia somos los hombres. Porque tenemos temor, incredulidad o simplemente inmerecimiento según nuestra propia opinión. Él ha prometido dar de su bautismo a todos. Tan fue así que no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes la promesa de mi Padre. Así es que quiero animarles a todos, a los que ya lo recibieron, y vi a algunos de ustedes fluir de manera preciosa. Algunos pararon en el suelo, lo cual me bendijo. Aquí perdimos toda clase de formalidad. Sienta alguna persona del hotel y nos mira de pronto así, dirá: ¿y esto qué es, fiesta? ¿Han dado mucho alcohol? Nada de eso. Dios se ha movido para gloria de su nombre. Le dan un aplauso a Jesucristo.